Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Voy a intentar relatar la historia de la Biblia. La Biblia, el libro más precioso, el único libro que nos cuenta la historia del plan salvífico de Dios para la humanidad y el juicio para aquellos que no crean en él. La Biblia, el único libro que nos presenta la creación del mundo, pero también nos presenta la destrucción del mundo. Espero que este relato sencillo, global, resumido, le motive, le guíe, le exhorte y sobre todo le permita tener conciencia de lo poderoso que es este libro en nuestras vidas y del mensaje que tiene para aquellos que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Es importante que reflexionemos sobre la historia de la Biblia. Es importante que veamos, ¿verdad?, la historia de la Biblia. Es importante que la conozcamos. Vamos a empezar hablando del libro de Génesis. El libro de Génesis es interesante porque no solo nos habla del comienzo, nos habla de la perfección, nos habla del comienzo de la creación, es decir, Dios crea la tierra, Dios crea los árboles, Dios crea los animales, pero también crea al hombre y lo hace perfecto, lo hace a su imagen y semejanza. Y le da una sola instrucción, lo colma de bendiciones, lo pone en un lugar maravilloso, físicamente maravilloso, y lo dota de todos los recursos que necesita para sojuzgar aquel lugar, para vivir en aquel lugar. Sin embargo, el hombre, representados por Adán y Eva, los primeros dos seres humanos creados por Dios con un nivel de perfección, toman una decisión y desobedecen a Dios. Es decir, pecan. Y al pecar entran en un conflicto con el Creador. Son expulsados del jardín del Edén. Son alejados de la bendición de la creación original y entran a un plano de pecado. Pero Dios en su poder, pero Dios en su misericordia, pero Dios en su sabiduría da una promesa de redención futura. Las generaciones siguientes, las generaciones que le nacieron a Adán y a Eva, las generaciones que vinieron después de ellos, incluidos sus dos primeros hijos, experimentaron el pecado como consecuencia de la mala decisión de sus padres. Caín y Abel, hermanos de sangre. Caín y Abel, hijos de Adán y de Eva. Caín mata a Abel por no aceptar la superioridad espiritual de su hijo versus su necedad, versus su desobediencia. Y de los descendientes de la familia de Adán, de la familia de Caín, de la familia de Eva, de la familia del primer hombre y de la primer mujer, nace o se desarrolla una generación perversa, una generación pecaminosa, una generación que no reconoce a Dios, una generación que no obedece a Dios. Y Dios llama a uno de los pocos hombres, de los descendientes de Adán, a uno de los pocos hombres que creía en él, que le obedecía, que le honraba, y ese hombre se llamaba Noé. Y le pide a Noé que construya un arca, porque debido al pecado de la humanidad, Dios ha decidido destruirla a través de un diluvio. La humanidad nunca había conocido un diluvio, no sabía de qué se trataba. Era un acto de fe esperar un diluvio. Era un designio divino. Era un juicio no conocido. Pero Noé no solo cree en Dios, sino que Noé predica su fe a los demás. No solo empieza a dar pasos de fe en cuanto a la construcción de un arca que representa la redención de Dios, es decir, que representa al mismo Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, porque es a través del arca que Dios está prometiendo a Noé salvar a la humanidad, salvar a los hombres que se arrepientan y que crean en Él. Es así como Noé cree en Dios, entra al arca que construye, entra con él su familia, entra con él una representación de los animales,
de la fauna, y Dios cierra el arca. Y viene el juicio por medio del agua, por medio de las tormentas, por medio de la inundación, por medio de la lluvia. Y el mundo conocido es enjuiciado por medio del agua. Y muere toda aquella generación perversa. No solo muere por su perversión, no solo muere por su falta de fe, sino que muere por su rechazo, a la conducta que Dios les invitaba a vivir. De los descendientes de este Noé, que le creyó a Dios, que entró en un arca para ser redimido por Dios, para ser salvado por Dios, nació una generación ambiciosa en la tierra. La tierra fue poblada por los descendientes de Noé, y estos fueron ambiciosos y crearon una torre conocida como la Torre de Babel. Esta torre tenía la meta, tenía la ambición, tenía la visión de llegar al cielo, es decir, ostentar, tocar, alcanzar a Dios, ser igual a Dios. Esa era la visión, esa era la ambición, esa era la idea. Y la torre no pudo llegar a Dios, pero la ambición del hombre sí llegó a Dios. Y Dios descendió y confundió las lenguas. Y esto imposibilitó la ingeniería, la construcción de esta torre. No porque el hombre pudiese llegar a Dios, sino porque el corazón del hombre nuevamente estaba en conflicto con Dios. Es decir, estaba en pecado. Entonces, esta generación fue enjuiciada de esa manera, confundiendo las lenguas. Nuevamente Dios interviniendo en el pecado. Y de esta generación que Dios enjuició, de los hijos de Noé, de los hijos de Noé, nace un hombre sencillo, un hombre de gran obediencia, un hombre de gran fe, un hombre de gran valor. Su nombre es Abraham. Es Abraham. Este hombre es llamado por Dios. Este hombre es invitado por Dios. Este hombre es comisionado por Dios a salir de su tierra y de su parentela. A este hombre se le promete que sus familias, que su linaje será como la arena del mar. A este hombre se le promete una nueva tierra, una nueva familia. A este hombre se le promete una nueva vida. A este hombre se le promete un nuevo comenzar. Pero de los descendientes de Abraham, dentro del devenir de la historia, después de todo el caminar de Abraham, después de que Abraham mostró su fe, inclusive cuando Dios pidió su hijo como un sacrificio vivo, Abraham estuvo dispuesto no solo a sacrificar a su hijo, estuvo dispuesto a obedecer a Dios en cualquier circunstancia y a cualquier edad. Maravillosa generación de Abraham. De esa generación, posterior a esa generación, nació la generación de José. José, un hombre que ocupa más del 25% o el 30% del libro de Génesis. La creación es relatada en pocos capítulos, en un capítulo, pero la vida de José es relatada en el 25% del libro de Génesis. Eso habla no solo de la relevancia de la vida de José, habla de la presencia de Dios en la vida de José. Eso lo hace relevante, eso lo hace trascendente, no como persona, sino como mensajero de Dios. Este José, que fue un hijo querido, que fue un hijo amado, que fue esclavizado injustamente, que fue a prisión injustamente, pero también fue erigido como el líder más grande en Egipto. Fue un hombre sabio, un hombre de matemáticas, un hombre de previsión. Este José que pidió que cuando muriese y el pueblo saliese de Egipto, él tenía claro que algún día Israel saldría de Egipto. Pidió, suplicó, escribió que sus huesos
fueran o acompañasen el peregrinaje del pueblo de Israel. Este José que perdonó a sus hermanos después de ser vendido, este José que perdonó a su jefe después de haber sido encarcelado, este José que proveyó a sus enemigos de comida, este José que propuso a Faraón la fórmula perfecta para vivir en tiempos de escasez. Después de esta generación, después de que se olvidó la administración de José, vemos en el panorama de los hijos de Israel, vemos a un caudillo, vemos a un líder, vemos a un hombre sencillo, a un hombre manso. Vemos la vida de Moisés. Vemos a un hombre que nace en un tiempo turbulento, en un tiempo de muerte. A un hombre que nace en medio de las aguas, rescatado por la misericordia de Dios. Vemos a un Moisés rescatado por la providencia y plan de Dios. Vemos cómo Dios prepara, no solo prepara el carácter de Moisés, sino que prepara el camino de Moisés. Vemos a un hombre sencillo enfrentar a un príncipe. Vemos a un hombre sencillo enfrentar a un imperio. Por supuesto que con el respaldo de Dios, con la maravillosa fuerza y potestad de Dios. Vemos a un Moisés guiar la liberación más portentosa que ha habido en toda la historia de la humanidad. Cuando Israel fue liberado de las garras, de las cadenas, de la opresión de Egipto. Y él guía al pueblo a través del desierto. Y él recibe las tablas de la ley. Y él es guiado y él ve la tierra prometida. Sin embargo, no puede ingresar. Pero tiene el privilegio de ser sepultado por Dios como un privilegio exclusivo para Moisés. Un hombre manso, dice la Biblia. Un hombre que nos cuenta la forma en que gestionó, administró, guió, lideró al pueblo de Israel en el desierto. Condiciones extremas de calor, condiciones extremas de frío, condiciones extremas de vivir, condiciones extremas de subsistir. Pues ese fue el líder, Moisés, que guió al pueblo de Israel en semejantes condiciones. Y tuvo el privilegio de recibir de la mano de Dios las leyes, el marco teórico de las leyes, la perfección de Dios en concepto de santidad. Pero la generación posterior a Moisés, como un libertador, la generación de Josué, que le permitió entrar a la tierra prometida, que le permitió conquistar ciudades como Jericó a través de una caminata circular alrededor de los muros de Jericó, que permitió el poder de Dios mostrarse con el simple hecho de obedecer las instrucciones de Dios. Esa generación pudo entrar a la tierra prometida, pudo entrar a disfrutar de la leche de la tierra que produce leche y miel. También esa generación recibió todas las instrucciones ceremoniales, la administración del tabernáculo, la administración del culto, la administración de los sacrificios, toda la reglamentación preciosa, la higiene, la socialización. Recibió todo un marco teórico precioso, beneficioso, santo, no creado por ningún hombre, sino creado por Dios. Un código litúrgico perfecto, cual no existe, porque Dios quería preservar no solo la santidad de su pueblo, sino que quería preservar la vida de su pueblo. Dios no solo cuidaba la integridad espiritual de Israel en el camino de Egipto a la tierra prometida, Dios cuidaba el cuerpo de Israel a través del alimento, a través de una nube, a través de una llama de fuego, y ahora a través del respaldo del poder a través de las decisiones que estos líderes tomaban guiados por el Señor, guiados por la presencia de Dios. Y ya en la tierra prometida, después de la generación de Josué, después de este periodo de conquista, de guerras, de pérdidas, de ganancias, de vivencias poderosas, de la muerte de Josué, de cuando aquellos espías fueron a la tierra prometida
y descubrieron que era tierra de gigantes, cuando fueron atemorizados la mayoría de ellos, y solo 2 de ellos vieron con los ojos de la fe. Esos episodios poderosos, esas historias de fe y esas historias de temor, ya en la tierra prometida, ya en un lugar que había sido prometido muchos años antes a Abraham, muchos años antes a Adán y a Eva, muchos años antes a Noé. Dios había prometido crear un pueblo, darle una tierra y darle un código. Ahora tenían las leyes, ahora tenían a los sacerdotes, ahora tenían la tierra, pero ahora querían tener un líder terrenal. Ahora querían tener un ser físico que lo juzgara. No querían ser juzgados directamente por Dios, querían un intermediario, querían un juez físico. Y es así como esa generación en la tierra prometida conocemos la era de los jueces. Uno de los jueces más famosos es Sansón. Hay varios, pero quiero recordar a Sansón como una de las historias favoritas o preferidas. Pero estos jueces eran imperfectos. Estos jueces eran hombres con debilidades. Estos jueces eran hombres con errores. Pero muchos de ellos ayudaron, guiaron, rigieron, juzgaron, administraron justicia a Israel. No puedo decir que fueron incapaces. Puedo decir que estuvieron limitados por su misma humanidad. Y al terminar este periodo de jueces, cuando hombres como Sansón, como Jefté, como Gedeón, etc., estuvieron cumpliendo un rol de juez, cuando ya estaban en la tierra prometida, cuando habían avanzado tanto, cuando habían caminado tanto, cuando habían logrado tanto, el deseo de ser guiados por una persona, de ser gobernados por una persona, se incrementa, se intensifica. Y entonces el pueblo de Israel no se conforma con un caudillo como Moisés, como un protector como José, como un juez como Sansón. Ahora piden un rey. Y es el profeta Samuel, el hijo de Ana, el que nació de forma milagrosa, el que fue una promesa a Ana, una oración contestada. Ese profeta obediente, llamado por el Señor, es el que es comisionado para llamar, escoger, tamizar al primer rey de Israel, Saúl. Un rey mediocre, un rey físicamente bien dotado, pero espiritualmente desnutrido. Un rey que habla de la belleza de un hombre, de la fortaleza física de un hombre, pero de la debilidad espiritual de un hombre. Y ese mismo Samuel tuvo la oportunidad, dentro de los hijos de Elí, conocer a David, al que Dios había elegido como el próximo rey de Israel. Aquel pastor, aquel pastorcillo de ovejas, que con su onda iba a derrotar no solo a un filisteo, sino que iba a derrotar la poca fe que tenían no solo los filisteos, sino los mismos israelitas en el Señor. Iba a demostrar que la fortaleza física no hace al hombre, es Dios quien hace al hombre. No es el recurso económico, no es el recurso intelectual el que hace al hombre, no es el poder político, no es el poder militar, no son las armas, es el respaldo de Dios. A ese filisteo, a ese Goliat que nos cuenta la historia de los reyes, que David, siendo un pastor aparentemente indefenso, derrotó, fue un mensaje de parte de Dios. Fue un mensaje de parte de Dios para esa nación incrédula. Pero David fue un rey que tuvo un hijo, Salomón. David fue un guerrero, fue un hombre apasionado, que cometió errores. Salomón fue un hombre sabio que cometió errores. Y en esa generación surgen los profetas. Surgen los profetas como mensajeros de Dios. Puedo mencionar a los profetas principales o los profetas mayores, conocidos en la Biblia como los profetas mayores por la extensión que abarca su profecía y el libro.
esta historia de los profetas es maravillosa. Es maravillosa. Porque empiezan a darnos mensajes. Y el profeta Samuel es uno de ellos. La Biblia también nos habla de un hombre maravilloso. La Biblia nos cuenta la historia de un hombre cuya vida fue maravillosa como terrible, cuya vida fue abundante como miserable. Me refiero a la vida de Job. Job fue un hombre que le probó a Dios y a Satanás su lealtad. Y no solo probó su lealtad, sino que probó la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. Se nos cuenta una maravillosa historia de la vida de Job. Cómo este hombre tenía riquezas y cómo le fueron quitadas para establecer la lealtad que él tenía. Pero cómo fueron restituidas como parte de la providencia de Dios. Pero Dios nos permite conocer, como dije hace un momento, en la Biblia, los mensajes proféticos. Y nace entonces Isaías, un gran profeta que nos habla del Mesías sufriente, que nos habla de la profecía mesiánica, que tiene una visión maravillosa del Dios Todopoderoso, que se siente indigno de llevar un mensaje, que nos relata al Mesías, sin tener él claridad sobre eso, nos relata sobre una profecía mesiánica poderosa. Luego tenemos a Jeremías, un hombre que relata también las profecías del Señor. Ezequiel, ese hombre de la cautividad que nos da visiones poderosas, enigmáticas, pero al fin y al cabo que proyectan no solo la liberación de un pueblo cautivo de Babilonia, sino que la liberación futura del yugo espiritual del hombre y de la muerte eterna del hombre a través de un Mesías. Daniel, un hombre que puede vencer a un imperio no solo con su disciplina, sino con su fe. Hombres que fueron puestos en el lago, en el horno de fuego ardiendo, y por su fe en Dios fueron librados. Y empiezan los profetas menores, todos aquellos hombres de Dios: Malaquías, Zacarías, Ageo, Joel, Sofonías. Y termina ese periodo precioso de profecías, algunas muy duras, algunas muy revolucionarias, pero todas mesiánicas, pero todas alineadas, todas con un hilo conductor: el plan salvífico de Dios, el que se mantiene en la vida del pueblo de Israel, el que viene desde Adán y de Eva y sigue manteniéndose claro, pero ahora inicia una nueva etapa conocida como el Nuevo Testamento. Y ahora tenemos 4 hombres sencillos, 4 hombres de la sociedad, algunos pescadores, cobradores de impuestos, médicos, escritores, relatando la vida más maravillosa, la vida más poderosa, la vida más sencilla de un hombre, pero que también era Dios, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo nos relata la vida del Señor Jesucristo como el nuevo reino, como una nueva dimensión para vivir, como la nueva dimensión. Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado, en el libro de Mateo. Precioso mensaje. Es decir, el reino terrenal estaba en decadencia. El reino terrenal era insuficiente para llenar no solo las expectativas del hombre terrenal, sino del hombre espiritual. Y Él nos relata una nueva esperanza, un nuevo reino. Y también Marcos nos relata al nuevo Adán. Jesucristo es el nuevo Adán. Nos relata la vida del nuevo Adán, que es llevado al desierto después de su bautismo y es tentado como fue tentado el primer Adán, solo que el primer Adán tenía todas las condiciones para ganar. Estaba fuerte, estaba alimentado, no estaba solo, estaba cerca de Dios de él. Y el segundo Adán, que es Jesucristo, estaba solo, estaba débil y estaba siendo atormentado y atacado. Sin embargo, venció al pecado. Así nos presenta Marcos al Señor Jesucristo como el postrer Adán, fuerte en su debilidad, perfecto en el uso de la palabra.
Lucas nos presenta al hombre perfecto. Nos presenta al hombre débil que come, que duerme, que suda, que se entristece, pero que salva, pero que sana, pero que puede perdonar pecados, pero que puede liberar de opresiones, que puede expulsar demonios, que puede sanar. Maravillosas historias de Jesús presentadas de una forma elocuente, poderosa. Y Juan nos presenta al Hijo de Dios. Nos presenta una historia teológica de Cristo. Nos presenta al Verbo. Nos dice que en el principio era el Verbo. Nos habla de la poderosa doctrina, de la potente doctrina de Cristo. Inmarcesible doctrina. Nos explica cómo Cristo nos lleva a Dios. Cómo Dios en Cristo nos salva. He aquí el Cordero de Dios que no esconde, ¿sí? No solo perdona el pecado, sino que quita el pecado. ¿Sí? No solo va a sanar la herida, va a quitar la herida. Esta es la historia de Juan, esas poderosas historias. Y Juan llega relatándonos, hasta en el Apocalipsis, al Jesucristo retornando. Aquí, en el Nuevo Testamento, después de que estos 4 hombres nos relatan el nacimiento, con pocos detalles la niñez y con más detalles la edad adulta del Señor Jesucristo, empezamos a ver pistas del nuevo modelo evangelístico de Dios, la iglesia. La iglesia empieza entonces a gestarse, no en la mente de Dios, porque en la mente de Dios ya estaba el diseño, ya estaba el plano. Ahora venía el momento de ejecutarlo. Y Dios llama, y Cristo llama a Pablo, a Pedro, a Juan, llama a sus apóstoles, llama a su equipo de liderazgo, los convierte en misioneros mundiales. Agarra a un grupo de hombres cual más sencillos pudiéramos elegir y los convierte en los hombres más poderosos, capaz de sanar con la sombra, capaz de predicar a miles, capaz de crear doctrinas infalibles, capaz de escribir epístolas universales, capaz de enseñar, edificar, crecer a la iglesia. Ese es Pablo, ese es Pedro, ese es Juan. El apóstol Pablo, enemigo de la iglesia, un hombre que perseguía a la iglesia por convicción, es llamado camino a Damasco por el mismísimo Jesucristo y es comisionado no solo a servirle, sino que a defender la iglesia que él atacaba en sus tiempos de romano, de perseguidor, de merodeador de la iglesia. En esos tiempos es llamado a ser cristiano, a ser siervo, a ser misionero, a ser predicador, a ser teólogo y, como Pablo dice, a ser preso de Cristo. En Efesios, Pablo dice: yo preso de Cristo. Pablo no solo llegó a ser un misionero, Pablo llegó a ser un teólogo, Pablo llegó a ser un preso de Cristo, Pablo llegó a ser el brazo derecho del Señor en las misiones mundiales. Pedro predicando en Roma, desarrollando una iglesia compleja, un reto colosal para Pedro, pero no más pequeño para Pablo. Y Pablo comienza su ministerio cuando la iglesia no creía en él por su pasado. Y fue Bernabé quien le permitió ser aceptado en el círculo evangélico. Y es como Pablo no solamente muestra su identidad espiritual, sino que demuestra su potencial espiritual en Cristo. Y empieza a escribir las epístolas, empieza a escribir las pastorales, empieza a escribir las personales, empieza a intervenir en el destino de la iglesia por voluntad de Dios. Y nos escribe cartas como Romanos, que nos escribe cartas como Corintios, como Filipenses, como Colosenses, como Tesalonicenses, como Efesios, como Gálatas, como Filemón, como Hebreos, y estas cartas maravillosas. Estas cartas maravillosas que llevan a la iglesia a otro nivel teológico, a otro nivel espiritual. Y Pedro igual
Escribe una carta teológica, doctrinal, una carta práctica, pero también profunda. Santiago, una carta maravillosa, no solo sobre la fe, sino sobre la práctica de la fe, no solo sobre la teoría de la fe, sino sobre la vivencia de la fe. Hebreos, que habla de la superioridad de Cristo. Hebreos, que habla de la magnificencia de Cristo. No solo habla del sacerdocio de Cristo, habla de la superioridad intercesora de Cristo. Habla de la magnificencia de la persona. Le da el lugar que Cristo se merece. Es una cristología maravillosa, perfecta, guiada por el Señor, entregada a la iglesia, recibida. Maravilloso libro de Hebreos. Tenemos que leerlo, debemos leerlo. Y el cuadro de la Biblia se cierra con el Apocalipsis de Juan. Este es un libro muy especial. Para algunos es un libro de temor, por el nombre, Revelaciones. Para otros es un libro de esperanza. Para otros es un libro de misterios. Para el cristiano es un libro del retorno del Señor. Es un libro de la victoria del Señor sobre el Satanás, sobre el anticristo, sobre el falso profeta. Es un libro que relata el futuro de la iglesia. La iglesia, gracias a la misericordia de Dios y a la doctrina paulina, no pasará por la gran tribulación, por esos años que son descritos en el Apocalipsis, como esos 7 años que son descritos en el Apocalipsis como de destrucción, de muerte y de persecución. La iglesia no pasará gracias a la misericordia de Dios, gracias a la intercesión, gracias a la muerte, gracias a la redención, gracias a la propiciación, términos que en la Biblia están vaciados no como conceptos, sino como vivencia de Cristo hacia nosotros. Su muerte vicaria, su muerte de redención, su muerte de expiación, su muerte de propiciación. Todo esto, amigo y hermano, está vaciado en la Biblia. Y en el Apocalipsis podemos valorar más esos términos cuando vemos la destrucción que les espera a aquellos que no conocen a Cristo. En el Apocalipsis, el Señor es el único ganador y su pueblo también. Querido amigo, querido hermano, no hay ninguna palabra que yo pueda decir que supere el mensaje del Evangelio de Cristo, que es el mensaje no solo de la verdad, es el mensaje del amor, es el mensaje de la salvación, es el mensaje de la redención, es el único mensaje que ofrece una esperanza genuina y real para hoy, para mañana y para siempre. Quiera Dios que tenga una oportunidad para conocer a Cristo. Quiera Dios que usted quiera leer la Biblia, este relato maravilloso que yo he intentado describir en unos pocos minutos. Sé que este tiempo no le hace justicia a la Biblia. Lo he intentado hacer en palabras sencillas, tratando de recordar cada uno de los episodios de la Biblia, pero sobre todo tratando de trasladar el poderoso mensaje de la Biblia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y les amo en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Bendiciones.